Entonces vamos a desarrollar el tema que se llama cultura o principios del reino. Son dos cosas en las cuales necesitamos hacer una claridad y saber en qué está nuestra vida. Si nuestra vida está inmersa en el ámbito cultural, el ámbito en que va todo el mundo, o realmente si mi vida está dirigida por Dios. Por eso hablamos cultura o principios del reino. Y para poderlo encauzar bíblicamente, les decía, no hay un mejor versículo que nos permita entender la importancia de cambiar nuestra forma de pensar y salirnos de la cultura tradicional, de la cultura multitudinaria, a ser hijos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para poder estar sintonizados con el Señor, necesitamos morir. ¿Morir a qué? Morir al contorno, a la educación, a los paradigmas, morir absolutamente a todo lo que nos conformó y que nos puede estar llevando a actuar de acuerdo a una cultura o a una tradición humana. Ese es el culto que tenemos la bendición de poder darle a Dios. Y vamos a ver ahorita qué significa esa palabra culto. Y mire, culto viene de cultura y el Señor aquí nos está diciendo cultura de los principios del reino o cultura del reino de Dios. Versículo número 2 dice: no os conforméis, no se dejen formar, no se acomoden, no se acostumbren, no se acondicionen. Podríamos incluir todas estas palabras en conformarnos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo lo hemos estudiado desde diferentes enfoques, pero es el que nos habla más claramente cómo poder salir de una cultura vana a una cultura de acuerdo a los principios de Dios. Entonces, la primera idea o la primera respuesta que vamos a contestar en esta noche es: ¿qué es cultura o cultural? ¿De dónde vienen estas palabras? Buscando la etimología de la palabra, se dice que la primera vez que se usaba en un contexto donde se daba la idea de cultivar. Cultura viene entonces de cultivar. Y el resultado de cultivar es un cultivo, pues así de elemental y sencillo. Lo que cultivamos va a florecer y el cultivo o el cultivar es una actividad que significa un proceso a lo largo del tiempo. O sea, una cultura es un proceso que toma un, un camino de maduración para dar un resultado final. También la palabra cultura nos da la idea de culto, que era lo que leíamos en Romanos 12:2. Culto nos está hablando de devoción, de respeto o de sometimiento. ¿Qué significa? Que las cuestiones culturales de las naciones hacen que las personas manifiesten una devoción o un sometimiento o un respeto a ciertas formas de vida. Es decir, lo que todos hacen se convierte en regla sin necesariamente discernir si es bueno o no es bueno. Y la cultura, pues obviamente es el resultado de cultivar. Esa es la cultura. En términos humanos, en términos generales. Eso lo dicen los diccionarios etimológicos y la historia en los contextos donde se ha utilizado la palabra. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a lo que las naciones, las multitudes o el ser humano a lo largo de la historia cultiva, presta devoción o se somete o lo acepta como una norma de vida? Pues vamos a ir al texto ahí en sus Biblias de papel, el texto que aparece en la pantalla, Jeremías capítulo 10, versículo número 3. Jeremías capítulo 10,
versículo número 3, y la palabra me dice así en la versión Reina Valera. Jeremías 10:3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Escuche muy bien, las costumbres de los pueblos son vanidad. O sea, todo lo que se gesta a lo largo de procesos de historia que forman una cultura son cosas intrascendentes, son cosas que realmente no alimentan el alma, son cosas que tienen un final muy precoz o que no dan los resultados que realmente debieran dar, resultados de vida. Si usted recuerda, y cuando leemos en Génesis, Dios le había dado al hombre la autoridad para gobernar, para sojuzgar y administrar todo aquí en la tierra. Dios dio esa encomienda de autoridad en el ser humano. Cuando el hombre peca, todo lo que pasó allá en el Edén no es otra cosa sino que por engaño de Satanás y por un deseo del hombre de hacerse igual a Dios, por medio de ese engaño, entrega ese señorío y esa administración. Entonces, todo lo que las naciones gestan y cultivan está maquinado o está inspirado en el poder de Satanás. Y la palabra nos dice que Satanás vino para mentir, que Satanás vino para destruir, que Satanás viene como ángel de luz a engañar a las naciones. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel exiliado, destruido, que perdió su identidad, que Dios lo había puesto en eminencia y el pueblo comenzó a asimilar las costumbres vanas de los pueblos a su alrededor y comenzaron a caminar en esa liviandad y en esa vanidad y eso los llevó a su destrucción. Entonces, al entender el significado de esta palabra, tenemos que empezar a colocar un punto de alerta sobre qué cosas de las cultivadas a lo largo de tradiciones pueden estar siendo asimiladas por nosotros, vividas y replicadas, y no nos hemos dado cuenta. Vamos a contestar la pregunta número 2. ¿Qué elementos conforman una cultura? Y vamos a mirar que una cultura, ese trabajo de cultivar ese proceso, involucra elementos cognitivos, es decir, la parte intelectual, la parte de los razonamientos, las filosofías, las ideologías, todo lo que se maquina en el corazón y en la mente del ser humano, siempre inspirado por el maligno o sencillamente ya como consecuencia del ADN de pecado puesto desde el pecado original en la raza humana. Por eso usted puede ver hoy argumentos como de grandes intelectuales y de grandes pensadores como argumentos pro-abortistas o argumentos que buscan la exterminación del núcleo familiar o que buscan la perversión y el daño de la mente de los niños. Y los que se inventan esto no son cualquier nivel de personas sin conocimiento, todo lo contrario, es gente muy intelectual. Y esto hace parte de una cultura mundial. Las creencias son aquellas cosas, recuerdan, la vez pasada hablábamos que las creencias son las cosas que yo recibo, no sé por qué, no sé por qué me las entregaron así, yo las tengo durante mi vida, las replico y se las entrego a la siguiente generación y no supe ni por qué las hice, no tengo convicción de lo que hago, sencillamente lo repito. Podríamos definir esas creencias como cosas que doy por hechas sin la convicción de la verdad de ellas. Los valores. Ustedes ven que a lo largo de la historia y de los diferentes países del mundo, los valores son muy diferentes, son variantes. Los valores del siglo pasado son muy diferentes a los valores de este siglo. Los valores de nuestros hijos modernos hoy son muy diferentes a los valores que nosotros teníamos. Entonces son cosas que cambian y están sujetas a las circunstancias.
Las normas también cambian. Las normas se ponen y muchas veces se imponen, pero son normas que en algunos de los casos hay que reversarlas, hay que modificarlas y hay que cambiarlas. Los signos y los símbolos. Las culturas se identifican y se comunican a través de signos y símbolos. Hoy vemos culturas urbanas que tienen su simbología, sus tatuajes, sus piercings, sus colores, sus distintivos, su ropa, sí, la moda que utilizan. Todo esto son signos y símbolos que están expresando lo que hay en el corazón o un ideal del corazón humano. Las formas no normativas de conducta, que es lo que denominamos la idiosincrasia. ¿Qué es la idiosincrasia? Lo que hace un conglomerado, fruto de ver a otros, fruto de la repetición y que se convierte en ley sin ser ley. Se convierte en un modus operandi sin que nadie lo haya impuesto. Esa es una idiosincrasia. Entonces hablamos de la idiosincrasia colombiana, de la idiosincrasia latina, y es una conformación de la mentalidad de una manera específica para actuar frente a las realidades también de una manera específica. Las artes y las disciplinas también hablan de lo que expresa una cultura con base en toda su vivencia. Entonces, si usted se da cuenta y vamos armando el tema, pues todo lo que se gesta, los procesos que se gestan del corazón humano a través de todos estos elementos que conforman una cultura a lo largo del tiempo, están completamente desenfocados de la realidad de las necesidades del ser humano porque nacen del ser humano y no nacen de Dios. Al nacer del ser humano, pues completamente son propensas a ser equivocadas, a ser temporales o a traer muerte con el paso del tiempo, a dañar generaciones, a dañar una cultura. Si vamos a la epístola de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 al 16, hay una advertencia muy grande que el apóstol Juan le da a la iglesia y es precisamente con los afectos a todas estas trabajos de cultivar que hacen las naciones o que hacen las culturas. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 al 16. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. El apóstol le está dando una exhortación a una iglesia que no debe dejarse permear por la cultura y el entorno en el cual vive. Y le escribe primero a quién? A los padres. Es de suponerse que los patriarcas, que los padres, que los ancianos de una iglesia deben conocer al que es desde el principio, es decir, a Cristo, para comenzar a contrarrestar todo el bombardeo y toda la influencia que tiene una cultura sobre el ser humano, porque somos seres sociales y porque vivimos en el día a día en este ambiente. Y por eso Romanos dice, no se dejen conformar. Conformar es el molde que usted ve todos los días, el molde de la grosería, el molde de la suciedad, el molde de la pereza, el molde del rencor, el molde, el molde, el molde, el molde. Y si no tenemos cuidado, ese molde comienza a darle una forma a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces le escribe a los padres primero porque es de suponerse que los padres deben conocer al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Pues Juan 1:1 lo dice precisamente, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en él fueron creadas todas las cosas y no hay nada que exista ni subsista sin él, porque en él subsiste absolutamente todo. Nosotros, como padres de familia, necesitamos estar en esta realidad de conocer al Padre para poder encauzar una generación en la realidad de los principios de Dios y no de la cultura en la cual están inmersos nuestros hijos. Sigo leyendo versículo 14. Os he escrito a vosotros jóvenes, escuchen muy bien los jóvenes que están en esta noche,
porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tres cosas, tres características que el Señor da dentro de la mentalidad y la cultura del reino, de los principios del reino, es que los jóvenes reciben su fortaleza, que los jóvenes deben tener la palabra de Dios en su corazón. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Queridos jóvenes, si usted no quiere dejarse meter en el torbellino de una cultura, la palabra de Dios debe permanecer en su corazón. Y esa palabra es lo que los hace fuertes para ser salmones en medio de una contracorriente bien difícil. No sé si usted ha tenido la experiencia de nadar en un río y tratar de nadar contracorriente. Usted necesita 3 veces más fuerza que la que necesita para nadar en una piscina donde el agua no tiene ningún movimiento o no necesita absolutamente nada de fuerza para dejarse llevar por la corriente. Entonces, contrarrestar una cultura de muerte significa de que nosotros los padres conozcamos a Cristo, transmitamos una convicción a nuestros hijos de tal manera que ellos abracen esta palabra, se fortalezcan y de esta manera puedan vencer al maligno. Qué lindo cómo se transmite la cultura del reino o los principios del reino. Y si usted se da cuenta, la punta de lanza de toda generación son los jóvenes. Y les decía esta mañana con los que compartíamos, nosotros fuimos los jóvenes de la época de hace 20, 30 años. Nosotros éramos el grupo de jóvenes, nosotros éramos los que armábamos el programa del sábado, nosotros éramos los que hacíamos las dinámicas y hacíamos toda esta parte juvenil de la iglesia. Pues esa punta de lanza produjo la iglesia que hoy existe. Lo que usted y yo como adultos maduros hoy entregamos a nuestros jóvenes fue lo que hicimos o no hicimos como iglesia en nuestra época. Y queridos jóvenes, sobre sus lomos está el tipo de iglesia que va a haber en 10, en 15, en 20 y en 30 años. Y si ustedes se dan cuenta, la palabra dice que los jóvenes son los que vencen al maligno, no los padres. Son los jóvenes los que vencen al maligno. ¿Por qué? Porque es la generación que va entrando y marcando paso. Queridos jóvenes, si la palabra de Dios no permanece en ustedes, si los principios de Dios no los conocen o no gobiernan sus vidas, ustedes muy fácilmente van a perder la identidad y la iglesia se va a desvanecer con el tiempo. Y dentro de 30 años o dentro de 20 años, vamos a tener una iglesia completamente adulterada de lo que es la identidad de la verdadera iglesia. Versículo número 15. Primera de Juan, capítulo 2. No améis al mundo. Escuche muy bien. No se apegue a la cultura. No deje que sus afectos se vayan en una devoción a lo que todo el mundo natural busca, ama, se complace, se divierte. No nos podemos divertir, no nos podemos alimentar, no podemos trabajar, no nos podemos mover de acuerdo a lo que la cultura ha impuesto. Por eso, el desapego al mundo es lo que nos va a permitir nadar contra la corriente. No podemos amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tremendo ambiente el que estamos viviendo actualmente a través de todos estos elementos. Mírelo por cualquier lado, la parte intelectual, las creencias, los valores, mírelo por donde usted quiera. Y todo lo que viene es una cultura de muerte, es una cultura de antivalores, es una cultura que destruye la dignidad y la naturaleza del ser humano. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Entonces, en este orden de ideas, respondamos la tercera pregunta. ¿Qué debemos cultivar entonces? La iglesia debe cultivar la cultura del reino. Eso es lo que debemos cultivar. Es decir, sí tenemos que hacer una cultura, sí tenemos que formar una cultura. ¿Y cuál es esa cultura? Los principios, los modos, los valores, el pensamiento y el carácter del reino de Dios. Tenemos que ser como hijos de Dios amados, como hijos obedientes, como hijos que representamos y que somos imagen del Padre que nos adoptó. Tenemos que irnos conformando, no a este mundo, sino conformándonos a la nueva familia y al nuevo ADN que el Señor nos ha dado. Si vamos a la palabra, a la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo les está diciendo, le está diciendo a la iglesia en medio de un ambiente de apostasía. Colosenses está escrito para una iglesia que se está dejando permear, que está coqueteando otras doctrinas y que toda la cultura alrededor la está sofocando y la está ahogando. Y el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, mirad que nadie os engañe. Ojo, la cultura es engañosa. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ojo con lo sutil. Muchas veces lo sutil trae más veneno que de pronto lo que mortalmente se ve claro a primera vista. Por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres o la cultura de su país o la cultura de su familia o las raíces generacionales que usted trae. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo quiero invitarlos a que terminada esta reflexión podamos pensar y podamos decirle, Señor, ¿qué cosas culturales yo estoy replicando que sin darme cuenta estoy haciendo y repitiendo cosas sutiles, inspiradas por el mundo, rudimentos del hombre natural perverso, pero que yo las estoy haciendo? Formas de vida, formas de entretenimiento, formas de el manejo del dinero, formas de pensar, formas de sentir. ¿Qué está pasando y cómo me estoy moviendo? Y en Primera de Pedro, más adelantito, encontramos en el capítulo primero los versículos 13 al 15. Si usted lee ahí en su Reina Valera, dice el Señor, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Escuche muy bien. Cuando uno va a pelear, los varones, los guerreros, cuando van a ir a pelear, tenemos que amarrarnos los pantalones bien a los lomos, a la cintura, porque imagínense que a uno se le caigan los pantalones en plena guerra. Pues la batalla con el enemigo es una batalla en la mente. Y el Señor lo que les está diciendo o nos dice como iglesia es, ustedes para que batallen, amárrense los pantalones de su mente y ojo, no se dejen coger desapercibidos, sean sobrios, es decir, estén percibiendo, estén preguntando y asimilando por medio de la palabra qué es bueno y qué no es bueno. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ojo con el cuerpo de pecado, ojo con el pecado que está en mis miembros, allá donde el apóstol Pablo nos explica en Romanos 7. El pecado está en nuestra naturaleza humana, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la forma en que necesitamos estar en el Señor, ceñidos los lomos y muy expectantes, muy pendientes de asimilar los principios del reino y de soltarnos de los principios que no son del reino. Entonces, para dar respuesta a la pregunta número 4, ¿cómo puedo cultivar la cultura del reino? Pues lo primero, indispensable, necesario, se llama nacer de nuevo. Si leemos en 1 Corintios
capítulo 2, versículo 13 al 15, la palabra nos dice que hay dos tipos de personas sobre la faz de la tierra. Hay dos tipos, dos naturalezas de personas. El hombre natural y el hombre espiritual. Dice el versículo número 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la cultura, el elemento intelectual? Pues de eso se trata. No es que nosotros nos movamos o que definamos nuestra vida en una sabiduría natural, en sabiduría humana, sino las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí la palabra nos está diciendo que para yo poder entrar en la cultura del reino, obviamente necesito nacer de nuevo para que yo pueda escuchar y entender a Dios, para que yo pueda tener una relación personal con Él. Dura realidad la que vivimos actualmente en la iglesia, donde hay mucha nominalismo, pero no hay vida en el espíritu realmente. Estamos de una manera nominal religiosa, pero no de una manera práctica y real. En segundo lugar, después de nacer de nuevo, necesitamos permanecer en la palabra. Juan 15, capítulo 15, versículo 4, nos hace una ilustración figurada del Señor de lo que es el pámpano y la vid. Y en este versículo 4 nos dice que permaneciendo en Él, que es la palabra, que es la vida, que es la verdad, permaneciendo en Él, Él permanecerá en nosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, escuche muy bien, así tampoco nosotros no podremos llevar fruto si no permanecemos en Cristo. Y la vida cristiana no es de los jueves en la noche, no es de los domingos, la vida cristiana no es del devocional en la mañana, la vida cristiana es a toda hora, permaneciendo y viviendo en Cristo. No hay otra manera. Despojándonos, número 3, despojándonos del viejo hombre. La Biblia nos dice que la vida cristiana es un proceso de quitarme, de despojarme y de vestirme. Todos los días tengo que estar haciendo este ejercicio para empezar a formar la cultura del reino. ¿De qué me tengo que despojar? De todos los rudimentos de este mundo, de todas las costumbres y tradiciones humanas. ¿De qué me tengo que estar vistiendo? Pues vamos a la palabra. Efesios 4, del 22 al 24 nos dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, en cuanto a lo cultural que usted aprendió, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Si usted y yo no nos sacudimos a diario de lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros maestros, de lo que aprendimos en el barrio, de lo que aprendimos de los cundinamarqueses, boyacenses, paisas, opitas, costeños, de lo que aprendimos del colombianismo, pues vamos a ser una iglesia adulterada, vamos a ser hijos de Dios que no vamos a poder resplandecer como el Señor quiere que lo hagamos. Y finalmente, amando al Señor con todo el corazón. Este diálogo de un escriba con el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, nos deja ver cómo el Señor nos resume lo que es la vida cristiana de una manera muy sencilla. Y con respecto a la pregunta de cuál es el principal mandamiento, el Señor le dice y le contesta tomando lo que el Señor le habló al pueblo de Israel en Deuteronomio a través de Moisés. Y les dice le dice el Señor al escriba y a los que estaban con él, les dice que el primer mandamiento, estoy leyendo el versículo número 29 de Marcos capítulo 12, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si en nuestro corazón hay idolatría, no vamos a poder formar una cultura del reino,
porque usted va a estar siguiendo a su esposo, a su hijo, al pastor, a la iglesia, al equipo de fútbol, a su universidad, a su academia, a su trabajo, de algo. Usted va a estar esclavizado y va a estar obedeciendo y sumiso a ese o a eso, a lo cual usted le ha entregado sus afectos. Entonces, el primer mandamiento es escuchar y creer que solamente hay un Dios y que está manifestado por medio del Señor Jesucristo. Y a través de él, versículo número 30, podemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y versículo 31, y asimismo tendremos el poder y la capacidad de amar al prójimo. Son estos 4 punticos muy específicos a través de los cuales puedo cultivar la cultura del reino en mi vida. Pero mi camino está muy lleno de tropiezos. ¿Por qué? Por las vivencias y la historia de mi vida. Cada cuadrito que está aquí conectado tiene una historia. Tiene unas magulladuras, tiene unas cicatrices, la cosa más impresionante, que no le permiten formar la cultura del reino o vivir la cultura del reino en su vida. Entonces, aquí es donde hablamos de los procesos. Y para poder ser gestores de una cultura del reino, pues necesito sanar mi corazón. Toda la Biblia nos enseña que Cristo vino a redimirnos de ese dolor, de ese quebranto, vino a redimirnos de todas las prisiones que cayeron sobre nuestra vida por las diferentes circunstancias que vivimos a lo largo de la historia de nuestra vida. Entonces necesitamos ser sanados, necesitamos perdonar, necesitamos restituir, necesitamos renunciar a patrones, conductas, temores, ataduras, pasado, pactos, bueno, todo lo que usted se puede imaginar donde se enredó en la vida pasada y que no lo deja crecer. Necesitamos, una vez libres y sanos, generar un músculo de resistencia y nadar como el salmón contra la corriente, buscando la llenura del Espíritu Santo en todo tiempo. Eso es lo que necesitamos, querida iglesia. La palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice que a pesar que el enemigo vino, engañó a Adán y a Eva, y nos engaña a nosotros, y nos engañó en nuestro pasado y nos golpeteó fuertemente, el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Es decir, que todo está hecho. Tenemos todas las posibilidades para que podamos tener una vida abundante. Y la verdadera vida abundante solamente la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a darnos la redención, a darnos el perdón, a darnos la sanidad, la libertad y el poder, para que usted y yo, cada uno, encarnemos los principios del reino, para que yo y mi casa conformemos una familia que encarna una cultura de los principios del reino, para que todas estas familias que están aquí escuchando y están conectadas, conformemos un cuerpo que se llama iglesia, que forma una cultura del reino de Dios y que influenciamos los ambientes nefastos, los ambientes de ceguera en los cuales se está moviendo todo el mundo. Esa es la misión que tenemos. Y la misión, si usted se da cuenta, la secuencia, esta cultura, este cultivar, comienza en usted y comienza en mí. No comienza en mi papá, en mi esposo, en mi hijo. No, yo no puedo esperar que el otro comience. Yo soy el primer gestor de entrar en esa cultura del reino. Así es de que pidámosle al Señor toda la dirección, toda la ayuda para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Necesitamos caminar con Él. Necesitamos escucharlo. Necesitamos despojarnos de todo lo que nos tengamos que despojar. Y yo lo invito a que pueda orar en este momento. No sé qué le dijo usted la palabra mientras usted escucha la música. Hable ya con el Señor y pídale eso, un nuevo nacimiento en su corazón. Crea que Cristo vino a morir por sus pecados. Crea que Él sana sus heridas
crea que le da la facultad para cambiar la mentalidad, entender, asimilar y vivir los principios del reino con una convicción, no con una tradición o una religiosidad. No sé qué está usted hablando allá con el Señor. Le voy a dar unos minutos para que usted pueda y yo pueda aquí también hablar con Él y podamos empezar a generar un comienzo diferente en una cultura del reino de Dios.